Ok, ya está grabando. Muy bien. Hola a todos. Me toca a mí. Este, si me ven nerviosas es porque hace mucho tiempo que no predico en un domingo, pero este tema ya tenía como 2, 3 semanas que Dios me lo había dado y la verdad yo me estaba haciendo la interesante para prepararlo, ¿verdad? Es que los niños, no tengo tiempo. No predica tú eres el pastor. Y sí, y luego esta semana, pues para el que fue el pastor le tocó la chamba fuerte del trabajo y me decía, estoy que me muero, o sea, no he podido, poner bien la prédica, o sea, estoy a dos de que me explote la cabeza, eran las 11 de la noche, no sé qué día, y ya me quiero salir corriendo y no sé qué, y algo en mí me dijo, tú ya tienes tema, y yo, ¿no? ¿Quién yo? ¿Yo? A ver, si se moja el tapete. No, ya le dije, pues yo tengo tema, tengo mis versículos, tengo todo, nada más es que pues ahorita me ponga a armar el orden. Sí, sí. Y ya, está bien, está bien. Y y pues entra en esta serie tan bonita. Digo, dejé hojitas y plumas por si no trae ni quien anotar. Esta serie que estamos viendo del reino al revés, ¿no? Estamos viendo cómo hay conceptos, hay temas que estamos viendo que creímos que estaban bien, pero en realidad en el fondo tienen otro significado, tienen otra manera de verlo, tienen una manera correcta de verlo. Sí, lo vimos con el ayuno, lo vimos con las finanzas en 2 domingos. Y en este tema en especial, la verdad yo pensé que iba a ir diferente, como en la obviedad, pero va a tener ahí su twist interesante al final, ¿va? Entonces, hoy quiero que veamos a la familia. Ah, chan, chan, chan. Entonces, quiero empezar por las obviedades, ¿verdad? La verdad es que para lo que yo soy en Cristo Jesús, que a mí me gusta que me contesten, no me gusta estarle hablando al público. Entonces, si yo pregunto a ustedes, contesta. Gracias. Si no, voy a empezar como a los niños, manos arriba, manos abajo, a ver si me están poniendo atención, ¿va? Entonces, quiero que empecemos con ya saben el micrófono, si no, no nos oímos. Por obviedad, ¿qué sabemos en nuestro corazoncito? ¿Qué es una familia? ¿Qué significado tiene una familia? Rápido, rápido, que se nos va el tiempo, no lo piensen mucho. Unidad. Ujú. Ok. Ojalá. Ah. Ni te olvida, vas a empezar. Ajá. ¿Qué más? O sea, si me podrían describir, o sea, La forma, papá, mamá, ok, de dónde viene, tu descendencia, ok, ascendencia. ok, muy bien. Oye. Mamá, mamá, van. Progenitor. Ok. Oye, sí, qué padrísimo. Sí, qué bonito. Vean, pues busqué en su diccionario de confianza, que es una familia. En términos generales se refiere a un grupo de personas que están unidas por un parentesco, ya sea sanguíneo, legal o afectivo. ¿Sí? Ok, una familia puede ser una familia biológica y vínculos de sangre. Una familia puede ser legal, reconocida, ya sea por un papel, ya sea por el matrimonio, por la adopción, pero tiene un papel legal. En lo afectivo es un grupo de personas que se quieren, que se apoyan y se cuidan mutuamente. Y en lo social es una institución. ¿Y qué es una institución? Es un conjunto de normas, estructuras y prácticas para organizar y regular el comportamiento de las personas. ¿Sí? Y la verdad yo me puse así muy creativa y busqué cuántas familias o cuántos tipos de familias hay en México. Y según la CONAPO, los hogares tradicionales en 1990 eran del 50% de la población en México. Poquito más de la mitad eran familias. Para el 2020, el 38.9 se convirtió en familias. O sea, el número de familias descendió. ¿Sí?
Pero según la familia tradicional, mamá, papá, hijo. La familia que está registrada en tus conceptos, o sea, las que están, Porque según yo, desde 2020 ya empezaron a registrar familias también como sí, hombre. sí, no, más bien en género, en general. O sea, hicieron su encuesta y aquí hay una familia, sí, acá hay otra familia, sí, es el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué tipos? Ahora sí, no te me adelantes. ¿Qué tipos de familias hay? ¿Saben? Regresen a su clase de formación cívica y ética de la primaria. A Daniel le pasó ayer. Tradición. Ujú. La tradicional, ¿cómo es? Mamá, papá. Hijos, ¿no? Ajá. ¿Cuál otra? Matriarcado, ¿Cómo es? mamá, hijos. Mamá e hijos, exacto. ¿Cuál otra? ¿Ok? ¿Qué otra? Abuelos, Pues solo los papás sin hijos también. Pues eso sí es matrimonio, ¿no? Pero Es familia de sí. ¿Qué otra se les ocurre? Yo las junté en 5. ¿Qué? La nuclear, obviamente, papás, hijos. Una extendida, que ya podría ser abuelos, tíos, primos, parientes, todos en un mismo, ajá, pero con vínculos biológicos, digamos, ¿no? La monoparental, que es papá o mamá con hijos, ¿no? La ensamblada sí, la ensamblada, que puede ser un papá con hijos, una mamá con hijos, sí, dos familias juntas, digamos. Y una adoptiva, donde el vínculo legal, pues, es a partir de algo legal. Entonces, si nos ponemos, pues, legalistas, digamos, tendríamos que cumplir con varios puntos para formar una familia. ¿Están de acuerdo? O sea, no nada más, no nada más aparece así como de, ah, ya somos una familia. Y en este punto, tal vez no lo haga yo tan separado, pero voy a empezar a brincar en puntos. Lo que está establecido, lo que el mundo está ofreciendo y tal vez lo que Dios quiere. ¿Sí? Si me voy rápido es a propósito. Ah. Entonces, el primer paso, ¿cuál sería para formar una familia? un matrimonio. Y se aman con todo el alma. No, pero primero se conocen la mamá abeja y el papá abejo. Exacto. Le lleva flores a la abeja. ¡Ah! Le hace una danza de macho. Exacto. No, digamos que el primer paso como para empezar una familia sería el matrimonio. ¿Sí? Ok, entonces, ¿en dónde viene la Biblia? ¿Cómo es el matrimonio? El que se les venga a la mente, no importa. Yo les voy a dar uno, pero ¿se les ocurre? Ahorita que vienen tan conectados. Exacto, muy bien. Estrellita para ver. Génesis 2:24. Por tanto, 10 books a Gryffindor, exacto. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. ¿Sí? Muy bien. En México, en el año 2023 se registraron 501,529 matrimonios. 500,529 matrimonios 2023. Son varios, ¿no? Considerando que en México somos como muchos millones, ¿no? Lo borré, sí tenía el dato, amigos. Se los escribo en la descripción. Pero es importante destacar que de estos 500,000, no son tantos, pero para mí siguen siendo muchos, 6,600 fueron matrimonios de personas del mismo sexo. 3,000, casi 4,000 matrimonios entre mujeres y casi 3,000 entre matrimonios entre hombres. Y ustedes me dirán, pues están casados, ¿no? Ahí está empezando la familia. Pero antes un hombre tenía varias mujeres. Varias familias, dime Inés. Hay cuenta como una familia con varias familias. Sí, exacto. No, pero ahorita nos vamos a formar.
No, ahorita quiero que nos concentremos al menos en el deber ser, ¿no? Incluso en el deber ser el mundo nos está diciendo, pues yo los estoy casando, ¿no? Legalmente ya está. Ellos están casados, ellos están formando la institución que yo estoy pidiendo, ¿sí? Ok. Leemos esto en Génesis. Dejarán a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Pero viene Cristo y en Mateo 19, del 4 al 6, él lo pone todavía más difícil. Dice, él respondiendo les dijo, vienen y le preguntaron una sarta de barbaridades los escribas y fariseos, ya saben. Y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué nos está diciendo? O sea, que si el matrimonio ya fue decidido y ya fue unido, Dios ha pedido que no se separe, ¿no? En México, durante el 2023 se registraron 163,587 divorcios. De 500 y cacho que se hicieron, y 500,000, 165 se divorciaron. Está fuertecillo. ¿Están de acuerdo? Más los que nada más se divorciaron o nada más los que viven por los hijos. Ah. Y en ese mismo tema, regresamos a Génesis 27-28, Dios nos está diciendo que crea al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En México, en el mismo año, se registraron 1,820,888 nacimientos. 2023. Mitotis es parte de ese porcentaje, ¿no? Es uno en 1,000,000, mitotis. Entonces, si vamos en el orden correcto, es varón y hembra se juntaron, dejarán a su padre y a su madre. Lo que Dios ha juntado no lo separará el hombre, pero entonces fructificar, ¿sí? Es importante. O sea, los pasajes que puse yo al principio dije, ¿qué tienen que ver? Y al final yo dije, wow, 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 wow. Entonces ahí si los quieren ir anotando, está padre. Entonces, digamos, si es un paso, si los dividimos en 3 pasos, digamos, el segundo paso sería tener hijos, ¿sí? Y lo dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Y aquí me gusta mucho este pasaje. Y dije, a ver, vamos a recordar qué dice. La palabra herencia viene de 3 palabras, pero la que hoy me llamó la atención viene de patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Es un bien que creas, que se queda, que genera intereses, digamos, ¿no? Que sí te da ganancia. Y cosa de estima es una recompensa, es un pago, es un salario. Entonces, ¿cómo podríamos traducir el pasaje del Salmo 127:3? He aquí, el patrimonio que te está dando Dios son los hijos. Esa es tu recompensa, ese es tu pago. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo más o menos? En el 2022, la interrupción legal del embarazo llegó a 12,500 embarazos interrumpidos en instituciones legales. Porque para ese año se estima que fue 1,000,000. Solo en México, no me fui al mundo, ¿eh? Solo en México, en lugares no legalizados, se realizaron 1,000,000.
1 millón de mujeres, 1 millón de familias, 1 millón de cosas decidieron no invertir, no recibir la recompensa. Y me llamó mucho la atención porque entonces tiene que ver con el reino al revés. ¿En dónde estamos? Invirtiendo en el reino. ¿En dónde estamos comprando? ¿En dónde estamos recibiendo la paga? Lo veíamos los 2 domingos pasados. En una de las cosas, en uno de los setes, en una de las cosas en las que inviertes, los hijos. Cosa de estima, cosa de recompensa. Esa es mi recompensa. ¿Sí? Y este pasaje va a ser muy importante para lo demás que vamos a seguir viendo, porque entonces vamos a entender cosas en la identidad que Dios quiere hoy y dejarnos a nosotros, los que estamos escuchando esto. Y la verdad es que a partir de este pasaje, yo, que el que lo viví, escuché de gente afuera, ¿no? Gente que no cree en Dios. ¿Para qué tienen hijos? Disfruten, viajen, compren, gasten. Cuando tuvimos al primero, ay, qué bonito, qué precioso. Cuando llegó el segundo, otro, sí es bien difícil, son bien caros. Y de repente nos preguntan, ¿y quisieran otros? Y ya nosotros ya nos da pena decir, pues sí, porque llega el regaño, ¿para qué? Si ni pueden con los dos que tienen. Oh, chihuahuas, ¿no? Entonces, ¿para qué me estás preguntando si no hay un interés genuino, ¿no? Y que ayer regresara este pensamiento a mí de la gente que no está sintonizada con esta es la herencia que me está dejando Cristo, no me está dejando los terrenos de la abuela en ningún lado, no me está dejando casas, me está dejando hijos, ¿no? Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia, todos esos que anhelan la herencia, que anhelan esa bendición, esa recompensa de parte de Dios, la han tenido. A la edad que sea, lo vimos con Sara, con la mamá de Juan, que se me olvidó cómo se llama. No, esa es la otra mamá, Elizabeth, gracias. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Sí, Juan. Juan. Y saber que entonces, que el corazón de querernos llenarnos de herencias, no es incorrecto, porque al final el que da la herencia, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Pero entonces yo me ponía a pensar un tercer paso. Ya tuve hijos, pues hay que se queden, ¿no? Pues no. Nos obliga a ser o padres o madres, tener una responsabilidad, tener una obligación, ¿sí? Y aquí me gusta mucho Salomón, que en sus proverbios nos deja, pues, varios tintes, ¿no? Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no habla del camino de Dios, habla del camino del niño. Hoy estamos viviendo en un mundo en donde no se le está instruyendo a los niños en su camino y todos pierden la identidad. Y todos están volando en qué quieren ser, si perros, gatos, niños, niñas, o nada, ¿no? O sea, que si quiero tener mi amor, con mujeres, con hombres, poliamor, hay una pérdida, porque no está siendo instruido al niño. Proverbios 29:17. Y corrige al niño, y corrige a tu hijo, y él te dará descanso y alegría a tu alma. Aquí, Sí es- está ahí, perdona. En el pasado del proverbio 2 nos dijiste, enseña al niño, Sí, y ahorita no dice al niño, no, dice al hijo, al hijo. instruye al niño. O sea, No, dale. te da como Sí, una responsabilidad. sí, Vas a ser papá o mamá, sí, ¿no? Y a la edad que tengas, al tienes hijo, esa que es de cumplir, ¿no? sí. Corrígelo, porque se te ha dado a ti esa recompensa. No la dejes perder. Corrígelo, para que entonces a ti te dé descanso. Cuando entonces estás sufriendo y batallando con los hijos, es porque no ha habido una corrección. No hay alegría en tu alma, es porque no lo has querido corregir. Y no necesariamente así como en las películas de los cristianos que amarraban el papá al niño al árbol y lo azotaba en la lluvia. No. Ajá, exacto. Pero aquí colgado, ¿no? Dios corrige al niño en su camino, justamente con ese versículo y tabla. No. Así como cuidas a tus plantitas para que no se vayan chuecas y les pones el palito, eso,
Así castígalos, enderézalos. No es que quieran, se tienen que enderezar. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lo que les acabo de decir, o sea, no lo amarren aquí en el árbol y lo azoten para que así aprenda. No, el castigo viene así, justo. Está el árbol y se empieza a ir chuequito. Le metes un palo y lo amarras y se vuelve a enderezar el palo. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Ponerle algo para que su camino se enderece. ¿Sí? Ay, sí, qué padre, pero yo no tengo hijos. Yo vivo con mi mamá. Ah, pues, ¿qué creen? Para ustedes también hay. Efesios 6 dice, del 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a sus hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí o lo explico? Porque Pablo fue muy claro, ¿no? Obviamente viene del mandamiento de Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová te da. Salud. Efesios 6, del 1 al 4. Si anoté bien. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y está interesante aquí porque el papá es el que te dice aquí, así, y tu mamá te dice cómo llevar el volante, ¿no? Tu papá es el Waze, tu mamá es el volante. Ah, no, es que a mí me gusta Google Maps. Agarra el Waze. ¿No? Y entonces, podríamos decir que ya cumplimos al menos la familia cristiana tradicional, ¿no? Está el papá, la mamá, las funciones, qué tengo que hacer si soy hija, qué tengo que hacer si soy padre. Camisa azul, pantalón Exacto, calcetitas a la rodilla, chorcitos si hay calor, ¿no? Ok. Exacto, panita tradicional. Pero hay momentos en la vida y circunstancias que pueden dejar descubierto al hijo y desprotegido. Incluso lo pueden dejar huérfano. En cualquier etapa de la vida, yo creo que hay momentos en los que te puedes sentir huérfano. Pero llega Dios con una paternidad celestial a cubrir toda necesidad. En Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Está hablando de no estás solo, está hablando de no estás desvalido. Yo te tengo aquí y yo te voy a recoger con todo lo que soy. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual, salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Ay, no, ese no es, discúlpenme. Se copió mal. Ahorita se los corrijo. Pero igual hablaba del huérfano, que era aparta, y yo seré padre para ustedes. Ahorita lo corrijo, está más abajo. Seguramente se movió en el cambio de colorcito. ¿Me recuerdan? Segunda de Corintios 6:18. 18, ¿verdad? ¿Me lo lees? Segunda de Corintios 6:18. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Exacto. Y ustedes me serán para mí como hijos y yo para ustedes como padre. Exacto. Corintios 6. Gracias. En mis cálculos porcentajes del INEGI dice que se estima que alrededor del 5% de la población infantil mexicana vive orfandad. 1 millón, casi 1 millón, 1.8 millones de niños sufren orfandad en México. Eso súmenle a todos los niños que viven en albergues porque se los quitaron a sus papás, porque son pobres, porque sufrieron violencia, porque lo que quieran. Se estima que son más de 30,000 niños más que viven en situaciones así. Pero insisto, está la promesa de que
Dios los acogerá, ¿no? Y entonces yo creo que podríamos concluir con Colosenses 3:18 al 23. Ahora sí, como dice Gemma, la familia panista cristiana tradicional así debe funcionar. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque no, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Entonces aquí podríamos decir, ay, qué bonito, ay, qué padre, ay, así es la familia tradicional, sí es cierto, este es el mundo al revés. Pues no es cierto, porque me puse a investigar. Y esto que les acabo de decir son principios, son cosas que tienen que suceder. No es que el mundo esté volteado y entonces, no. Esto es lo que tiene que ser y Satanás lo sabe tan perfectamente que lo empezó a desvirtuar. Ah, No es que se cancele, más bien esa es la base. la base. Esa es la base. Que, ay, sí, se casan. Ay, pues sí, pues también están casados los homo amigos, poliamigos, lesbiamigos, ¿no? Pueden adoptar y pueden tener hijos y los crían re bien, ¿no? Y adoptan. Y ahí dice, hay que ir por el huérfano y hay mamás y los ayudan. No, no, no. Esta es la base. Esto es el deber ser. Este es el principio de empezar a voltear el reino. ¿Sí? Que no los estoy regañando porque lloran. Ah. Y me puse a investigar, amigos, así, con mi inteligencia artificial de confianza. Querido Chati, ayúdame. Y en la Biblia que ustedes tienen ahí en su mano, en los originales, ¿me pueden decir qué lenguas fue escrita la Biblia? ¿En el original? Sí, está escrito en y arameo. ¿Están de acuerdo? La palabra familia, como la conocemos, no existe. En las traducciones que tenemos, claro que vienen, hay varios versículos que dicen y familias y lo que quieran. En los originales. En los conceptos, no existe un término para familia panista tradicional. No existe. ¿Sí? El término se acuña más adelante, donde cuando los romanos los gobiernan, la palabra era famulus, que se refería a todos los que viven bajo un techo. O sea, si todos nosotros viviéramos en este techo, seríamos familia, ¿sí? Ahí ya no importaba si sí había hijos, abuelas, incluso sirvientes, esclavos, todos eran familia. Viven en esa casa, es la familia de tal, los que viven bajo ese techo. Ya con el tiempo se acuña, es que familias son los que tienen un parentesco o están unidas en un lazo biológico, ¿sí? Pero para Dios, ese término así no es que no exista, pero no es lo importante, ¿sí? La familia es el instrumento, no es el fin para llegar al reino, ¿sí? ¿No los perdí ahí? Ok. Y generalmente como cristianos se siente eso, que es, ya que tengo una familia, Ya cumplí con Dios. Ya cumplí Sí. con Dios. Ya voy. Papá de familia, ya, que no me pida nada más. Ya voy los domingos en traje con Ya. mis hijos bañados, cantamos los himnos y nos regresamos a ver De Netflix. aquí, repetir esto hasta la eternidad. Porque así va a ser, exacto. Y no, Ya digo. aquí, eso que les di es la introducción. Aquí empieza la prédica. Y Dios empezó con 2 pasajes, al final terminaron 103, de lo que realmente Él quiere para su familia. Porque vemos esto y se lee como si este es el deber ser. Esto es lo que ya cumplimos, esto es lo que no puede cambiar. Y la verdad es que empecé con este tema porque a mí
me llegó este pasaje que está en Marcos 3, 32 al 35. Estaba Jesús sentado en un lugar hablando con una multitud de gente y había tanta gente que su mamá y sus hermanos se quedaron afuera. Y la mamá y los hermanos lo mandan llamar desde dentro. Y entonces el 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre. Y entonces empieza a ser bien choqueante, porque entonces me estás diciendo que tengo que ser sujeta, que tengo que ser obediente, que tengo que quedarme, pero no está anulando una cosa con otra. Y es lo que yo creo que le peleaban siempre a Cristo, ¿no? Entonces vienes a venir a dar tu doctrina. ¿Cómo es que entonces voy a dejar? ¿Cómo es que me estás diciendo que entonces esto es el verdadero caminar hacia la familia de Dios? En Mateo 19, 29, Cristo sigue hablando y dice, y cualquiera que venía de hablar del joven rico, y el joven rico le dijo, ve, déjame que yo entierre a mis padres, que yo entierre esto, que yo termine mis asuntos, y entonces sí te sigo. Y Cristo le dice, incluso ya a los apóstoles, a los discípulos cercanos, les dice, porque Pedro es el que le dice, nosotros hemos dejado todo, maestro. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y es cuando contesta Cristo, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo me puedes decir entonces que Dios quiere habitar en familias si me estás diciendo que los deje? ¿Cómo me estás diciendo que esto es una verdad bíblica? Si me acabas de dar 14,500 versículos arriba donde dice que me tengo que unir y sujetar y vivir y ¿por qué Cristo viene y me dice que los deje? ¿Cuál es la intención del corazón en estos dos versículos? ¿Qué es lo que le estaban preguntando a Cristo? Le estaban preguntando por religiosidad, por cumplir la ley. Y yo les acabo de dar la base. Así se cumple la ley con lo que les acabo de decir. Así se trata a los hijos, así se trata a las madres, así se trata a los padres, así se trata un matrimonio en el Señor. Y cuando te vas a casar, te dicen otros 500 más. Si quieren, les paso mi cuadernito que se nos dio. ¿Cómo me estás diciendo que entonces que si quiero heredar la vida eterna con Cristo, tengo que dejar todo esto? Si me la está dando Dios, ¿cómo la voy a dejar? Si me estás diciendo que es la recompensa, es el patrimonio al que le estoy invirtiendo. Pero nos hemos amoldado tanto a este siglo, a estas maneras de vivir, que creemos que ser fieles a lo que tenemos carnalmente nos va a servir para llegar a lo eterno. Que siendo fieles en cosas que no multiplican, entonces, siendo obedientes, es así como vamos a tener la recompensa. Y viene Cristo y te dice, oye, necesito que te apartes de tu mamá, que te apartes de tu papá. Y no en un tema de, ya está viejito, patada en sus pompis y al asilo. No, ya te di el cimiento. No es que los abandones ni sino que él no sea el impedimento entre tú y yo. Porque tu mamá o tu papá vienen y te humillan, te menosprecian. Vienen y siembran en ti raíces de amargura. Vienen a ti y te dicen lo que no eres delante de mí. Necesito que pongas un límite, que pongas un hasta aquí. Y me sigas a mí. Porque eso va sobre toda cosa. Es que yo no puedo venir porque mis hijos.
pues son lo más preciado que tengo, yo también. Y aún así, con berrinches y todo, se está en la alabanza, hijo. Y se escucha el mensaje cuando y hay clase. Porque mi obediencia va más allá de todo el amor que yo le pueda tener a Lucas y a Tobías. ¿Sí? Porque mi amor a Cristo y mi obediencia a Cristo va más allá. No importa qué. No, que mi papá me está diciendo y dice que lo acompaña a ver su casa nueva en Pachuca. Pues, ¿qué crees, papá? Es domingo. Te puedo acompañar en jueves, que no tengo nada que hacer. No, es que el jueves no puedo, sorry. Le creo más. ¿Estoy deshonrando a mi papá? No. No. Estoy poniendo un límite porque mayor es para mí Cristo que mi papá y mi mamá. Mayor es Cristo, incluso hubo una vez que tuvimos que dejar a Lucas y a Tobías aquí encargados para poder ir a ministrar a medianoche. Porque mayor es mi amor por ellos. Incluso mi amor es mayor que el que tengo por Daniel. Y eso va a hacer que entonces yo me sujete a él. Eso va a hacer que entonces él no sea áspero conmigo y me cuide como le está pidiendo Cristo a él. Y entonces eso va a hacer que yo corrija a mis hijos, porque él está sobre lo que me dio, porque a él le pertenece, no es mío. Entonces sí lo puedo dejar, porque el control es de él. ¿Sí? Y todo lo demás será añadido, pero nos aferramos tanto al vínculo emocional que es precioso y que es hermoso. El día que se me muera alguno, yo creo que me aviento en las escaleras. Digo, no pasó, pero nos tumbó muchísimo. Pero nuestro amor por Dios fue mayor y dio fruto. Pero nos aferramos a estas personas pasajeras que no sabemos si nos vamos a encontrar arriba, porque cada una ha tomado su decisión de saber si siguen a Cristo o no lo siguen. Pero cuando nosotros decidimos por Cristo y decidimos cederle el control de proteger, que se vuelve sobreprotección, el control de proveer, sí, ya le toca su corrección aquí a mi chorro. Hablando de todo el amor que me fluye. Entonces las cosas se empiezan a acomodar conforme a lo que Dios dictaminó, porque y regreso. Romanos nos dice, no se amolden. Lo que ha dicho Dios, así será. Pero nos gusta ver la vida conforme a los lentes, conforme a las pantallas que el mundo nos ofrece. Ah, no, es que así está mejor. Todos empoderados, todos. Y no es y no es la identidad que Dios nos quiere dejar a cada uno. Y entonces aquí, si queremos cambiar eso que estamos viviendo y poner el reino al revés en nuestras vidas, entonces tenemos que empezar no a ver el hoy, no empezar a ver lo que tengo, sino apunto más allá, apunto a lo eterno, apunto y disparo hacia donde quiero llegar. Y yo no quiero llegar a un hueco en un panteón donde se aparecen gentes. Ah, yo quiero llegar con Cristo y quiero llegar a su presencia. Allá disparo, allá está mi mirada y todo lo que hago lo estoy haciendo porque quiero llegar allá, no importa qué, porque Cristo es el que me dará la recompensa. Y entonces dije, entonces Dios, si no se trata de familias y no se trata de esto momentáneo, ¿cómo es entonces que yo pertenezco a algo? Que tú me estás diciendo, yo les seré como hijos y padres. Me estás dando que yo seré perteneciente a algo. ¿Cómo entonces se traduce? Y me llevó a leer rápidamente unos pasajes que ustedes seguramente se lo saben, que están en Mateo y en Lucas. Y habla de generaciones. Empieza con Adán y Eva, generación tras generación, generación tras generación.
Y llegamos a David. Y generación tras generación. Y generación tras generación. Y llegamos a Cristo. Y con Cristo Pablo nos enseña que hemos sido injertados a este ciclo de generaciones. Porque Dios trabaja en lo eterno. Dios no trabaja en lo volátil. Él no es de modas rápidas. Que la siguiente ya, mi chamarra va a estar pasada de moda. Él trabaja en lo eterno. ¿Y cómo se construye lo eterno? Paso a paso. Generación tras generación. El patrimonio se construye de a poquito. No lo compras ya así como multimillonario. No, ahí vas, lo chambeas, lo chambeas. Cristo nos hace partícipes a lo que no teníamos derecho, a lo que no éramos partícipes, que era un linaje. Venir de algo para llegar a otro. El linaje se refiere a un conjunto de descendientes de una familia a lo largo de varias generaciones, ya sea de forma ascendente o de herencia para una persona. Sus raíces familiares, es su conexión con su historia. El término linaje también hace referencia a pertenecer a un estatus social, a una reputación que a veces se asocia con poder o con estatus, pero son características hereditarias. En resumen, el linaje es sinónimo de descendencia, de familia directa, que puede implicar tanto origen como la continuación a lo largo del tiempo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora lo sois, pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora la has alcanzado. No pertenecías, no eras familia directa de Cristo. Y Él decidió morir y obedecer, ir incluso por sobre la mamá carnal que le dio, sobre los hermanos, sobre los amigos, sobre su propio nombre, para que tú tuvieras una historia que te acompañe, para que tuvieras identidad, para que tuvieras un propósito, para que tuvieras un lugar que no tenías, lugar de favorito, lugar de especial, lugar de proveído iba a decir, cosa que no tenías, Él lo dio. El linaje que Él venía caminando, lo abrió para que tú pudieras ser insertado. Escogió cuál tenía que seguir siendo la generación tras generación tras generación que va a llegar a lo eterno. Injertados al árbol, dice Pablo. De las ramas rotas, Él te injertó para que las raíces que dan vida, te den vida a ti. Para que entonces tú, ya sabiendo de dónde vienes de Dios. Dios creó a Adán, y que llegó a que llegó a ser tu papá, que hoy es tu, y ahora eres tú, y ahora tú eres mamá de fulano, que va a ser de hijos de fulano, de mengano, que antes no significaba nada, pero que hoy injertados quiere decir, así como vos con Ruth, que ya no tenía nada que ver, moabita, de otro pueblo, injertada, fue abuela de un rey. Así nosotros, injertados para tener una historia de victoria. Y entonces es ahí donde todo lo que ya leímos se vuelve nuestra historia. ¿Qué nos dice Josué? Este libro de la ley no se apartará de tu boca y lo dirás de generación en generación y no se aparta de esta boca y se está hablando con el ejemplo, porque yo quiero que la siguiente generación
haga lo mismo con la siguiente generación. Y entonces no se maldiga 3, 4 generaciones hacia abajo por mi pecado, sino también sean injertados y tengan un propósito. Porque lo que está ahorita aquí así pasajero, no importa. Importa lo que yo deje a futuro. La familia es el instrumento para transmitir los valores y los principios que Dios tiene para la siguiente generación. ¿En dónde estamos invirtiendo? Regresamos al mismo tema. ¿A dónde estamos invirtiendo? ¿Si voy a tener ganancias o voy a perderlo todo? Porque yo quiero crear lumbreras grandotas, faros inmensos que atraigan a los que están perdidos. Pablo nos dice en Primera de Timoteo, ya para cerrar un poquito, para no irnos tan lejos. Él está hablando aquí de obispados, ¿no? Y si nos vamos a la palabra obispo, más bien tiene que ver con un embajador. Creo que todos hemos sido llamados a ser embajadores de la palabra de Dios, ser embajadores de la presencia de Dios. Entonces, esto te aplica. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, y en este caso para las mujeres, esposo de uno solo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pretencioso, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de una iglesia de Dios? Que no sea neófito, que no sea que envaleciéndose caiga en la condenación del diablo. Y este versículo me lo puso así ya de último momento y apréndanselo de memoria para cada uno de ustedes, que así tiene que ser. Primera de Timoteo 7. Porque también es necesario que tenga un testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso pusimos el terreno para construir. No quiero tener un descrédito hacia afuera, tengo que ser sujeto a mi mamá. Digo, sí, o tengo que honrar a mi papá y mi mamá, obedecer su palabra, no despreciar la guía, ser sujeto a mi esposo. El esposo que no sea golpeadorcillo. Porque eso nos va a enseñar a tener testimonio hacia los de afuera y van a creer entonces a través de tu testimonio de que Cristo es real y que Cristo vive en ti. Que entonces el pasaje que te acabo de dar sobre dejará a su padre y a su madre, quien haya dejado esposo, madre, hijo, no quiere decir que me voy a divorciar mañana porque Cristo me pidió que deje todo. No, te está pidiendo que también leas el Evangelio un poquito antes donde dice y perdonarás 7 veces 7 y doblarás tu rodilla para que todo aquel crea y hablarás de él a tiempo y a destiempo y darás fruto. Eso es lo que te está diciendo, que tú seas testimonio hacia lo de afuera para que entonces puedas ser un buen embajador de la buena obra. Que no puedes estar de chisme en chisme, que no puedes estar de desobediencia en desobediencia, que no puedes estar de novio en novio, de novia en novia, de pareja en pareja. Pero entonces, ¿cómo voy a saber cómo empezar mi familia? Dios lo dará conforme a qué tanto te quieras meter con él, a qué tanto está tu anhelo de ser injertado en este linaje que él ha estado sembrando. Que no puedes ser doble cara queriendo lo que el mundo te está ofreciendo, pero ser partícipe de la iglesia, como buen panista. Que no puedes estar dando un testimonio aquí y un testimonio allá, porque una fuente no puede dar dos aguas, porque tienes que ser testimonio a los de afuera, porque los de adentro se supone que ya conocemos cómo son.
Porque aquí podrás venir a barrer, podrás venir y podrás hacer lo que quieras aquí adentro de la iglesia. Pero allá afuera te emborrachas, allá afuera dices groserías, allá afuera robas, allá afuera engañas, allá afuera albureas. Que eso no me interesa lo que haces afuera, porque para eso fuimos llamados. Y entonces así entendemos por qué Cristo muere por la iglesia. Viene Cristo, nos ve, nos juzga y nos hace merecedores de amor y Él muere por nosotros. En el área que quieras que estés hoy cojeando, ya murió por eso. Y resucitó para darnos la promesa de que volverá. Porque en este linaje escogido nos volvemos la iglesia de Cristo. ¿Y la iglesia de Cristo qué es? La novia que espera al novio que vuelve. Una novia que se va a casar. ¿Se va a casar para qué? Para culminar el linaje. Él ha muerto para que su esposa no tenga mancha, no tenga arruga, no tenga nada que los de afuera puedan decir. Es que la novia de Cristo es bien así. No, mírame a mí, que yo morí por ella, para que esté lista, para que el día que nos casemos y entonces seamos la culminación de ese linaje, sea perfecto. Y seamos entonces una sola carne. Y seamos uno solo, delante de Dios, delante de su trono. Vamos a orar. Dios, gracias te doy, Señor, porque hoy nos permites entender más de lo que tú quieres para esta familia Bethesda, para esta familia en Cristo que tienes en México. Gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que tus planes no son a corto plazo, tus planes son hacia lo eterno. Porque Abraham creyó y hoy, Señor, gracias a él, tenemos acceso a Cristo. Permítenos, Señor, seguir creciendo en este reino al revés que estás revelando a tus hijos. Permítenos, Señor, caminar en estas verdades. Si hay algo que todavía nos ata, Señor, a un linaje pasado, a un linaje que no es nuestro, a un linaje que no has dado tú, Señor, te pido que lo rompas y que nos afiances, Señor, en ese árbol que eres tú. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Acompáñanos, quédate con nosotros, Señor, en tu alabanza y sobre todo, Señor, en nuestras vidas y que esta semana, Señor, podamos vivir esto de ser testimonio hacia los de afuera y que pueda dar buen fruto, Señor. Te amamos, te bendecimos. Amén.